Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse a esta presentación. Ustedes han integrado la presentación de la investigación docente, caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias vinculadas a la alfabetización científica en la carrera de psicología de la Universidad del Desarrollo, y esta presentación está a cargo de Alejandro Sánchez y Fernando Reyes, ambos profesores de la carrera de psicología. ¿Ya? Me presento a quienes no me conocen. Yo soy Marta Pino, soy coordinadora del área de formación pedagógica del Centro de Innovación Docente en la sede de Concepción, y en este caso cumpliré el rol de moderadora de esta sesión y contaré también con el apoyo de Nicole Campos, que está apoyando mediante el chat. Antes de partir, algunas consideraciones importantes, y es que el canal de comunicación será el chat, que se encuentra en el costado derecho de su pantalla. Este será el medio por el cual ustedes pueden hacer sus comentarios y preguntas, las cuales serán transmitidas por mí a ambos expositores, y las preguntas se responderán al final de la exposición. Para esto tenemos una exposición que tendrá una duración de 20 minutos más 5 minutos para poder responder sus preguntas. Así que ahora le doy la palabra, ¿cierto?, a Alejandro y a Fernando para esta presentación. Gracias, Marta, por la presentación. Buenos días a todos, bienvenidos a este seminario. Como bien dijo Marta, el título de nuestro trabajo es Alfabetización Científica en Estudiantes de Psicología. Es un trabajo que dirigió Alejandro Sánchez, que es alumni de la Facultad de Psicología en Concepción y es profesor del área de Metodología de Investigación, que es el área, ¿verdad?, en la que nos enfocamos en el currículum. Vamos a revisar entonces el contenido de esta presentación. Básicamente, el proyecto surge en función de la necesidad de comprender cómo los estudiantes y docentes perciben el aprendizaje de métodos de investigación. Probablemente en muchas de las carreras de formación, no solo en psicología, sino que en muchas áreas de formación existen ramos, asignaturas de metodología de investigación dentro del currículum. Normalmente para fortalecer, ¿verdad?, la formación científica de los profesionales. En el caso de psicología, nosotros tenemos un área en el currículum que abarca fundamentalmente 5 asignaturas, en el caso del currículum de la Universidad del Desarrollo, que van desde primer año hasta quinto año y parten por cursos como introductorios genéricos, como epistemología, que son más bien teóricos, luego cursos de método, luego técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas, y finalmente en quinto año los estudiantes deben desarrollar un seminario de habilitación profesional en el cual se supone que deben poner en práctica, ¿verdad?, todos sus conocimientos adquiridos en las asignaturas de metodología de investigación y enfocado a un problema ligado a su centro de práctica o al área, ¿verdad?, en las cuales estén desarrollando su práctica o su práctica profesional. Ahora, ¿por qué el problema es interesante? Básicamente porque si bien en el currículo, en muchos currículos de psicología, o en todos los currículos de psicología, y muchos currículos de otras carreras, existen los ramos de metodología, la pregunta es cómo lo enseñamos, por qué lo enseñamos y cuál era el nivel de comprensión que los estudiantes tienen respecto a la importancia de la formación en esta área, ¿ya? Entonces ahí arribamos a un concepto que es más bien teórico, que es alfabetización científica, es decir, cómo finalmente estamos formando metodología para que estos profesionales tengan estos conocimientos, estas competencias que hemos considerado en el currículum como necesarias y fundamentales para formar un profesional. Y definida por Schaffer ahí y otros autores, capacidad que el estudiante tiene para utilizar el conocimiento científico identificado dando preguntas y extrayendo conclusiones basadas en evidencia. En nuestro currículum actualmente existe una competencia que nosotros hemos definido como rigurosidad científica, que equivale un poco a esto que llamamos aquí alfabetización científica, ¿ya? Y que tiene que ver con esas competencias que el estudiante debe tener y que están reflejadas en el perfil de egreso, ¿verdad?, de la carrera, y que es la que finalmente esperamos que el estudiante vaya logrando progresivamente a lo largo del currículum con las asignaturas que yo mencioné. Este estudio básicamente tomó entonces estudiantes de todas estas asignaturas y a profesores de esta asignatura, los que fueron entrevistados, tiene un componente cualitativo y un componente cuantitativo, y luego finalmente se definieron teóricamente una serie de dimensiones que Alejandro Sánchez va a comentar más adelante para conformar un instrumento para medir esta competencia. Esa competencia fundamentalmente nosotros la dividimos, generamos ítems que evaluaban aspectos que tienen que ver con el conocimiento en alfabetización o en metodología de investigación o en la enseñanza de la metodología de investigación, elementos que tienen que ver más bien con la actitud de los estudiantes y los profesores hacia la metodología, y algunos elementos, ¿verdad?, otros ítems que medían elementos que tienen que ver con la destreza que los estudiantes deben lograr como parte de la formación en metodología de investigación. De esta manera, entonces, fueron entrevistados los docentes de todas estas asignaturas a lo largo del currículum, más se hicieron 2 grupos focales con estudiantes de la asignatura, y luego se desarrolla un instrumento, que es una escala en rigor,
que se aplica a estudiantes de psicología en Santiago y en Concepción, en las dos sedes que tiene la facultad, de tal manera de poder evaluar, ¿verdad?, y estimar las propiedades psicométricas de este nuevo instrumento para medir alfabetización científica. El objetivo entonces fue caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias genéricas y específicas vinculadas a la habilitación científica en la red de psicología de la Universidad de Desarrollo, que ya bien dije, nosotros llamamos rigurosidad científica y tiene que ver con todas estas destrezas que el alumno debe lograr a lo largo del currículo en esta área de formación, ¿ya? Los objetivos específicos fueron describir las conceptualizaciones sobre la alfabetización científica desde la perspectiva de estudiante y docente en el área de método de investigación de la carrera de psicología. Esto es relevante porque uno de los problemas que pasa en psicología, probablemente en muchas de las carreras, es que el alumno tempranamente no entiende, bueno, ¿por qué debo yo estudiar método científico o por qué debo yo estudiar, no sé, análisis de datos, por ejemplo, cualitativos o cuantitativos, ¿ya? Cuando finalmente yo quiero ser, no sé, psicólogo clínico o psicólogo organizacional. Entonces, una de los desafíos del área, que para nosotros es un área dentro de la formación en el currículum, digamos, es justamente que se comprenda por qué los estudiantes, los psicólogos deben tener una fuerte formación en metodología de investigación. Y si bien no era el objetivo inicial, finalmente como se desarrolló un instrumento para medir esta competencia que no existía, digamos, o sea, no estaba conceptualizada del modo que nosotros la habíamos propuesto, se desarrolló un instrumento y se evalúan las propiedades psicométricas de esta escala de alfabetización científica del estudiante de la carrera, que ya se dije, se aplica inicialmente a una muestra de estudiantes de ambas sedes. Y a continuación, Alejandro va a comentar entonces la estructura de esta escala y las etapas del proceso que nosotros llevamos a cabo, que fue básicamente, como digo, si bien era un estudio que pretendía buscar comprender la enseñanza de la metodología en nuestro currículum, finalmente derivamos en un producto muy concreto que fue un instrumento, un diseño de un instrumento, por lo tanto se transforma en un diseño instrumental, una investigación de tipo instrumental, en el cual se recolectaron estos datos cualitativo y cuantitativo, ya dije, entrevistas docentes, grupos focales en el caso de los estudiantes y aplicación de cuestionario online, digamos, que fue en ese momento. Luego se evaluaron la propuesta de medición, finalmente se construye este instrumento y se acorta o se acota, ¿verdad?, para evaluar las dimensiones que nosotros finalmente habíamos definido. Se hace a través de la validez de contenido fundamentalmente y se recolectan datos para evaluar estas propiedades psicométricas del instrumento que va a comentar Alejandro a continuación. Bien, gracias Fernando, buenos días a todos, a todas. Respecto de los resultados que encontramos ya derivados de la última etapa, en esta presentación hemos condensado los resultados enfocándonos en la tercera etapa que recién Fernando comentaba, que tiene que ver con la evaluación de las propiedades psicométricas de la escala de alfabetización científica que se construyó durante la investigación. Entonces, inicialmente, en las etapas 1 y 2, emergieron 5 dimensiones de alfabetización científica. ¿Cómo emergieron? Porque con los datos cualitativos de las entrevistas, los grupos focales y también la revisión documental de programas y evaluaciones de las asignaturas, con toda esa información, digamos, se subsumió en una serie de categorías derivadas de la literatura, de cómo algunos autores han conceptualizado distintas dimensiones de la alfabetización científica, que son las que vemos acá del 1 al 5. Acceso al conocimiento científico, la destreza en el fondo que se puede desarrollar para acceder a ciertas fuentes de información confiables y poder extraer desde ahí fundamentalmente artículos científicos y otros tipos de publicaciones, digamos, para consultar. 2, el uso de ese conocimiento, de poder hacer una lectura adecuada de esa información, extraer la información necesaria para la toma de decisiones. En tercer lugar, la producción del conocimiento científico, que ya tiene que ver con las destrezas que los estudiantes desarrollan en términos de adquisición de ciertos métodos y técnicas cuantitativas, cualitativas, mixtas, para desarrollar sus propias investigaciones. En cuarto lugar, la comunicación del conocimiento científico, que en el fondo se orienta tanto a la divulgación, digamos, a diversas audiencias, más bien en la línea de la socialización o democratización del conocimiento, y también la difusión dentro de la comunidad científica a través, ¿cierto?, de canales como la publicación escrita, la presentación de seminarios, en fin. Y por último, esto fue una quinta dimensión que agregamos a lo que en teoría encontrábamos, pero que también nos interesaba, como comentaba Fernando, tenía que ver con poder también incorporar una dimensión que recoja cómo se percibe el aprendizaje de los métodos científicos, ¿ya? Entonces, esta era la propuesta inicial, en torno a la cual
se organizaron los 75 ítems que se integraron en la versión original del instrumento. Ya, esos 75 ítems estaban distribuidos con 15 ítems por cada una de estas 5 dimensiones, ¿verdad? Y a su vez, dentro de cada dimensión, esos 15 ítems, perdón, se desagregaban en 5 ítems que tributaban a conocimientos declarativos asociados a estas dimensiones, 5 ítems que tributaban a actitudes hacia estas dimensiones o valoraciones de los estudiantes y 5 ítems que tributaban a destrezas o habilidades que concretamente podían desplegar. En el fondo, respondiendo así a la concepción de una competencia, entendía, ¿cierto?, como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes asociadas a algún campo de saber, en este caso a la alfabetización científica. Entonces, esa fue la organización original del instrumento, pero posteriormente, en la tercera etapa, y concretamente en la evaluación de la validez de constructos, mediante un análisis factorial exploratorio, nos dimos cuenta de que los ítems se organizaron en 4 factores, que en el fondo, ¿verdad?, se corresponden con 4 dimensiones, que al analizar el contenido de los ítems nos dimos cuenta de que respondían a esta conceptualización que proponemos acá, en primer lugar, y que era la dimensión mayormente representada por un volumen mayor de indicadores, ¿verdad? La autoeficacia en destrezas científicas, la medida en que los estudiantes se perciben como competentes para hacer ciencia, fundamentalmente. Segundo, la habilidad que los estudiantes desarrollan para aplicar el conocimiento científico en distintos campos, sobre todo vinculado a la aplicabilidad que tiene en términos de relevancia social y práctica en los contextos de intervención, de aplicación, en este caso, del conocimiento psicológico. Había también una tercera dimensión, que esta sí se correspondía con una de las, más directamente con una de las contenidas de la propuesta original, que es la dimensión de acceso al conocimiento científico. Esos ítems se agruparon muy coherentemente. Como podemos ver acá, todos estos ítems tienen que ver con ítems que originalmente, ahí hay una clave al inicio, ¿verdad?, tributaban a la dimensión de acceso al conocimiento. Y por último, emerge un factor con una menor cantidad de ítems, pero también consistentes en su agrupación, relativos a los criterios de rigor científico y ético, fundamentalmente. Entonces, esa rigurosidad quedó representada en esa cuarta dimensión, que todo en conjunto, globalmente, a nosotros nos hace mucho sentido y consideramos que, en definitiva, responde al constructo de alfabetización científica. Entonces, esta sería la escala. Bueno, hay que agregar que se eliminaron alrededor de 3 ítems que no, no cargaban en ninguna de las dimensiones. Ahora, ¿qué dificultades enfrentamos en el camino? Hay que, yo diría, sobresaltar en primer lugar que el proyecto inició junto con la pandemia. Entonces, eso, por supuesto, fue una dificultad porque en el fondo, bueno, tiene dificultades prácticas, ¿verdad?, en términos de coordinar los tiempos de cada uno de los integrantes del equipo, también las gestiones necesarias para la recogida de información con los docentes, con los estudiantes. Eso todos, yo creo que sabemos, somos conscientes de que genera, ¿cierto?, una dificultad de índole más práctica, de interferir en la planificación. Pero también la pandemia, como en todos los campos en general de investigación, en ciencias de la salud, en ciencias sociales, intervienen los fenómenos que investigamos. Entonces, no era lo mismo cómo se ideó el proyecto antes de pandemia, respecto de cómo se aprendía a hacer ciencia o cómo se aprendía sobre métodos y técnicas de investigación, que durante la pandemia, ¿ya?, que ya es un contexto de aprendizaje distinto, con clases virtuales. Por ejemplo, hay estudiantes que tuvieron dificultades para poder utilizar algunos software de análisis de datos cuantitativos y cualitativos que requerían licencia y que se disponían solamente en los laboratorios de la universidad, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones que se vieron modificadas en este contexto de pandemia también tenían que ver con el fenómeno mismo que estábamos estudiando. Así que yo diría que eso que está en último punto acá es uno de los principales. También
hay algunas cuestiones menores, pero que también nos parecen relevantes. Por ejemplo, la importancia de gestionar incentivos a la participación. A veces no se alcanzan tasas de respuesta como uno espera en los estudiantes, y eso tiene que ver también con el momento en que recogemos los datos. Nos dimos cuenta de que claramente en periodo de certámenes o en periodo de inicio y de cierre de semestre no son tiempos muy, ¿cierto?, pertinentes, adecuados para recoger datos con estudiantes, sobre todo, ¿ya? Donde están, por supuesto, sujetos a una carga, ¿cierto?, de estrés normal y común en esos periodos. Y también creemos que o visualizamos que hubo cierta dificultad en la coordinación intersede. Así que ahí es, bueno, es un proyecto que surge desde la sede de Concepción, entonces finalmente la muestra estuvo mayormente representada por estudiantes de Concepción. Creemos que podríamos haber gestionado mejor esa coordinación para tratar de representar mejor la muestra de los estudiantes de ambas sedes y también de los profesores. Entonces, algunas recomendaciones que se derivan del estudio en cuanto a la gestión curricular, la importancia de contar con instrumentos para hacer seguimiento de las competencias asociadas al perfil de egreso de las y los estudiantes. En esto ya había un trabajo inicial, la facultad llevaba alrededor de 5 años, si mal no recuerdo, desde el inicio del estudio, haciendo una evaluación longitudinal de las competencias de ingreso de los estudiantes, ¿ya? De las mismas competencias del perfil de egreso, pero medidas al ingreso. Y en eso, en el fondo, ya había un avance. De hecho, la idea original del proyecto era tomar esas mediciones para de ahí extraer indicadores, pero en el fondo nos dimos cuenta de que no había suficiente información que tributara directamente a lo que en teoría se entiende como alfabetización científica. Entonces, por eso, como comentaba Fernando, el proyecto migró hacia un diseño más instrumental, de manera de poder recoger datos in situ, en el propio contexto de interés nuestro, que representaran en qué consistía la alfabetización científica. Entonces, en ese sentido, eso se vincula con lo tercero que señalamos acá, en cuanto a los métodos y técnicas, la importancia de, por ejemplo, contar con métodos mixtos para la construcción de escalas, de manera de recoger datos pertinentes a nuestro contexto de interés. Había algunas escalas, por ejemplo, de actitudes hacia la investigación, validadas en otros contextos, pero nos parecía necesario poder, ¿cierto?, contar con un instrumento pertinente, adecuado al contexto de nuestra formación. Perdón, estoy con una tos todavía. También, bueno, esto es como una autorrecomendación. Nosotros consideraríamos que sería relevante poder aumentar el tamaño muestral en un futuro estudio por la cantidad de ítems para poder hacer un análisis más robusto en términos de las propiedades psicométricas. Esa es una limitación que tiene el análisis que comentábamos anteriormente, que es una muestra de 111 casos para una escala de casi 75 ítems. Por lo tanto, sería conveniente pensar en una muestra más amplia y eso vinculado a la coordinación intersede sería entonces más relevante, por ejemplo, contar con más estudiantes de Santiago, que ayudaría a aumentar el volumen de la muestra. En cuanto a la gestión del proyecto, articular los recursos, ¿cierto?, de ambas sedes para potenciar el impacto de la investigación. Y en conclusión, ya pensando más directamente en la formación en alfabetización científica, y esto, entre paréntesis, son algunas reflexiones que derivaron de los datos cualitativos. Nosotros destacamos la importancia de incentivar la participación activa de estudiantes en actividades de investigación extracurricular, que su experiencia vinculada a la investigación no se limite solo a su paso por algunas asignaturas del área o de otras asignaturas, sino que también la facultad o las carreras puedan disponer de instancias. Por ejemplo, en psicología se desarrolla la Feria de Investigación, su tercera versión ahora en agosto. Esa es una feria que convoca a estudiantes de pregrado, de posgrado, a egresados también, para compartir experiencias de intervención y de investigación en psicología. También, por supuesto, las instancias que la universidad desarrolla, como esta. En fin, entonces,
donde los estudiantes se puedan acercar más estrechamente al mundo de la investigación. Por ejemplo, colaborando también en proyectos, en eso la facultad en su plan de desarrollo institucional está avanzando también en articular el pregrado con los proyectos del Instituto de Investigación. También articular lineamientos en las asignaturas vinculadas al rigor científico. Y eso, cierro con esto último, que en el fondo tiene que ver con definir y compartir estándares mínimos de exigencia científica entre las asignaturas de distintas áreas. Un aprendizaje importante que se derivó de este estudio es que la alfabetización científica no es una responsabilidad solo de las asignaturas del área curricular de investigación, sino que es importante tener criterios transversales en las distintas asignaturas, en las distintas áreas de formación de la carrera, para que los estudiantes también perciban cierta sincronía en términos de la exigencia que los docentes, con las que los docentes abordan los cursos, por ejemplo, para acceder a cierta literatura académica que respalde los contenidos. Eso es lo que podemos compartir. Muchas gracias a todos, a todas por su interés en asistir a esta ponencia y quedamos atentos a las preguntas que tengan. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Fernando. Aquí tenemos un par de preguntas que les queremos hacer. Y la primera tiene que ver con cómo se vincula el estudio con el proyecto formativo de la carrera. Bueno, cuando partió este estudio yo era director de carrera en Concepción, así que voy a responder esa pregunta desde mi antiguo rol. En general, digamos, como decía, en el currículum, parte importante de la formación tiene que ver con la formación en metodología de investigación. Por lo tanto, el desarrollo de esta competencia es algo que está reflejado en el perfil de ingreso de nuestros estudiantes, y como digo, de muchos estudiantes de muchas carreras. Y ahí quiero recalcar, esta escala, cuando la pensamos, no está hecha para psicología, está hecha para medir alfabetización científica. Por lo tanto, vale para cualquier carrera que tenga formación o que tenga asignaturas de formación en métodos de investigación. O sea, no es que vaya a resolver un problema específico para psicología, pero sí desde el punto de vista del currículum. Entonces la ligación tiene que ver con cómo evaluamos una competencia que es difícil en la formación, pero que es trascendental luego en los perfiles de ingreso de las carreras como psicología y como cualquier otra que tenga por lo menos, digamos, 3 o 4 asignaturas de método de investigación en el currículum. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta que hace Daniel y nos dice, ¿cuáles serían, cierto, los siguientes pasos a seguir luego de estos hallazgos de lo que encontraron y las conclusiones que obtuvieron como carrera? Alejandro. Bueno, ya hay algunos pasos posteriores. Por ejemplo, uno de los fundamentales es divulgación. Creemos que es relevante poder de pronto transferir estos resultados al interés que puede haber en otras carreras dentro de la universidad o en otras universidades, y eso derivado de la publicación también de los resultados, que es un trabajo que está ahí en camino también. Así que yo creo que eso es uno de los primeros pasos, como divulgación de estos resultados, como en esta instancia, ¿verdad? Y luego también decisiones que ya se han comenzado a integrar en las discusiones del área curricular de metodología de la facultad. Bueno, la facultad, ¿cierto?, tiene áreas curriculares donde hay un coordinador de área, hay asesores curriculares de cada sede, y además se convocan reuniones en las que se integran todos los profesores y profesoras que contribuyen a esas áreas, que participan en definitiva de los cursos asociados al área. Entonces ya recientemente tuvimos una reunión y parte de lo que se trató en esa reunión tiene que ver con las conclusiones que se derivaron de este estudio, de lo último que comentaba. Entonces, esos son algunos de los pasos que se han derivado de la investigación en términos de orientar la toma de decisiones, sobre todo respecto de los últimos puntos que compartí en las conclusiones. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer, Alejandro, agradecer, Fernando, por compartir la experiencia, y los felicitamos también por el trabajo que han hecho por esta iniciativa. Y también agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos, y los invitamos también a pasar a la recepción del evento para que puedan seguir, ¿cierto?, con las siguientes actividades. Así que muchas gracias. Gracias.